3, 2, adelante. Muy buenas tardes, nuevamente en este webinar y con un contexto muy interesante. También nos transmiten por Radio CUT, WW, canal radial, o sea que comuníquense también por este medio, que ha sido muy importante para que el país nos escuche a todos y a todas. Bueno, sin duda hoy estamos en un contexto, en un momento de mucha incertidumbre, de muchas expectativas también, y todos hemos dicho que la situación es bien delicada y que la sociedad colombiana pues también vive un momento excepcional. ¿En qué sentido? Estamos en un contexto donde todos y todas hemos soñado con un cambio, una transformación, y que realmente esa transformación le diga al país que tenemos unas visiones de país para cambiar. Especialmente nos anclamos en la visión de vivir y estar bien. Con Francia estamos diciendo que vivir sabroso va a ser muy importante en este país, un país que lleva muchos años gobernado con muchas dificultades por una élite que, digamos así, lo ha llevado a lo que es hoy, a una pobreza extrema, a muchas discriminaciones, a una desestructuración total del empleo, pero sobre todo a perder mucho la democracia y la institucionalidad. Por ello, la visión de estar bien la tenemos que afianzar muchísimo en identificar lo que no ha funcionado de las políticas y de las propuestas que hemos desarrollado como país. Nosotros hemos actuado también en la Constitución Política del 91, pero hoy esa Constitución también requiere que lo que sean servicios se convierta en derechos reales y fundamentales, como la salud y la educación. Por eso el tema de estar bien o de bienestar, más bien, es bien importante para todos y todas hoy, para que lo pensemos, para que se responda, es básicamente a las necesidades de la población, ¿sí? Y que tengan ese enfoque transformador, y que de ese enfoque transformador podamos pasar a las acciones, de esas acciones paliativas, y caritativas y paternalistas y asistencialistas, a estrategias de mediano y largo plazo que resuelvan la parte económica de este país. Esa es una de las cosas que más queremos para que los avances en la desestructuración de las condiciones que han permitido la emergencia de discriminación histórica sean realmente avances fundamentales y avances que permitan erradicar las desigualdades que hoy tenemos, grandes, muy grandes en este país. Porque es muy importante, por ejemplo, cuestionar todos esos modelos políticos que hasta hoy nos han presentado, modelos que nosotros votábamos porque realmente nos parecía que era lo que necesitábamos, hasta que durante todo el tiempo de nuestra historia nos acostumbramos a votar y a veces no sabíamos ni por quién. Yo recuerdo que mi mamá decía, pues me toca ir a votar por lo que diga, lo decía mi papá, porque en ese momento se habían los liberales allá haciendo, digamos, escenario, los conservadores entonces decían tenemos que ganarle a los liberales. Y no había más nada, nadie cuestionaba si era bueno, si era malo, si era lo que tenía nuestro país. Y eso se perpetuó durante mucho tiempo hasta que hoy ya la gente está cansada de los robos, de la corrupción, de todo lo que nos ha pasado con el paramilitarismo, de que el empleo realmente en el país no asista, y que hoy la mayoría de la población, no por la pandemia, sino antes, haya quedado en una pobreza tan grande que el temor que tenemos hoy sea el hambre y lo que prospere en este país precisamente, o por falta de trabajo o hasta por falta del tema que hoy vamos a tratar, que los propios campesinos incluso no puedan cultivar la tierra. Eso es lo más importante que hoy tenemos que pensar, porque hoy
es necesario que todos y todas nos pensemos como país, nos pensemos con las necesidades que tenemos y podamos entregar retos y estrategias para que este país cambie y sea totalmente distinto y diferente. Igualmente, las desigualdades sociales nos han acompañado durante todo este tiempo. Por ejemplo, las cifras de pobreza y desigualdades del DANI, de que nos recuerdan, por ejemplo, los dramáticos rasgos y las crisis sociales y económicas que constituye el alcance de las movilizaciones del año pasado. Eso fue lo que develó también una gran desestructuración en este país y las desigualdades eran abismales, muy grandes. Porque, por ejemplo, en el 2021, el 39% de los colombianos se encontraba en condición de pobreza y pobreza más bien demasiado extrema. Y hoy hay el 19.6 millones de personas que viven con un ingreso mensual de 354.000 pesos. Eso no le sirve absolutamente a nadie. Ni siquiera pagan con eso la limitación de 15 días. O sea que la pobreza en el 2022, en ese sentido, ha sido muchísimo más grande, más preocupante, y creo que se acompaña con un fuerte desempleo. En el departamento jurídico nosotros habíamos notificado la inactividad y el desempleo durante la pandemia fue abismal cada vez que nos despedían de a 500 y de a 600 trabajadores. Y hoy lo vemos, ese es el resultado. Unos resultados bajísimos que no solo aumentan la desigualdad, la pobreza, sino que desestructuran, dígase bien, desestructuran una sociedad para poder tener formas y maneras de acceder a una vida digna y decente como lo es el empleo. Bueno, también me parece muy importante que podamos avanzar en esta etapa en temas como el de la discriminación histórica. Escuchando muchísimo a Francia Márquez, hemos entendido mucho qué es lo del tema de la discriminación. Y yo creo que la mayoría de políticas públicas para mujeres y diversas poblaciones han perdido de vista la implicación de las opresiones que viven etnias, campesinos, campesinas, mujeres y hoy la juventud en general. Es demasiado ya exagerado que la juventud diga no tenemos esperanzas ni en el empleo en que vamos a tener en este momento. ¿Por qué? Porque la mayoría de políticas públicas para mujeres y diversas poblaciones han perdido de vista, digámoslo así, todo lo que es el desarrollo, todo lo que se va requiriendo y todo lo que el momento histórico depara y deviene para todas las poblaciones que hoy precisamente se encuentran diciendo no más exclusiones, no más discriminaciones, queremos participar. Y en esta participación, lo más importante es que las políticas públicas sean realmente políticas que vayan más allá de las visiones liberales de la acción estatal. Es decir, es necesario construir políticas públicas que también llegan a lo internacional, que también cubran globalmente y en forma adecuada todo lo que sea extender opciones a la población que hoy se levanta en un mundo globalizado y en un mundo con capacidad de acceso a la tecnología, donde todos y todas tengamos las mismas condiciones, y eso me parece que va a ser también nuestro sueño y nuestras condiciones. Como el tema de hoy es la potenciación del campo, que las doctoras tanto Miriam Nieto como la doctora Alice Telles nos han preparado conjuntamente con nuestro abogado y también nuestro compañero Elmer Haber Lozano, agricultor,
y él es presidente de la USO en Saldaña, y creo que el tema que también las y los colombianos y todos tienen que preparar hoy es esa construcción de paz, porque esa construcción de paz no se dio solamente para que se pusieran las armas o para que el ELN también se acogiera o para que la doctrina de seguridad nacional fuera cambiada. No, esa construcción de paz también se dio para una reforma tributaria y una reforma agraria que ayudara a potenciar el campo. Entonces, la construcción de paz es otro de los puntos que nos tenemos que pensar. Yo pensaba hoy decirles que lo que nos hemos leído en ese libro gordo, grande, que quedó del acuerdo de paz, va a ser una de las Biblias que vamos a tener que ir a consultar todos los días. Miren, tiene de todo. Tiene cómo puede ser el desarrollo a futuro para este país, cómo tiene que ser la potenciación del campo, el bienestar de una soberanía alimentaria, tiene todo lo que son derechos en salud, en educación, y tiene también lo más importante, cómo podemos construir colectivamente concepciones que nos permitan a todos y a todas, y hoy que la potenciación del campo, organizar este país en forma diferente, porque por eso se hicieron los acuerdos de paz, para que tuviésemos vida bien, tranquila, para que las armas se pusieran, pero también para que hubieran transformaciones esenciales. Y en este libro he encontrado también un tema fundamental, que es el fortalecimiento del Estado. Ustedes saben pues que Miguel. La crisis, por favor, cierren los micrófonos. Bien. Cierra el micrófono, por favor, Heriberto. Heriberto, cierra el micrófono. ¿Sí? La crisis desatada pues por el neoliberalismo en nuestro país, así como la pérdida de legitimidad y de legitimidad de este Estado. Ya en toda parte le dicen al Estado, paracos, lo insultan en cualquier parte, lo que nunca pasaba. Y nos acostumbramos también a verlo como una cosa que no, eso es el cansancio, el hastío de nuestra sociedad frente a un Estado que se quedó débil y que necesita evitar que se considere como un botín político, que pueden llegar allí a robar, a venderlo y a tener todas las cosas, y los bienes comunes desaparecen totalmente. Y es fundamental también rodearse de militares y políticos, pero que sean defensores del Estado y que se planteen la seguridad del Estado como tal. No para matarnos entre nosotros y nosotras, sino para pensar cómo puede ser la defensa de la soberanía de un Estado colombiano como tal y brindarnos la seguridad que tanto hemos pedido y tanto queremos realmente, y que sean de un estado de garantías, la garantía de la protesta social, la garantía de la movilización, la garantía de la organización, las garantías que tenemos de reunirnos como ciudadana y ciudadana a pensar el país, y esto es lo más esencial y fundamental. ¿Por qué lo digo así? Porque yo sí creo que estamos en un momento en que todo el mundo dice ya, el cambio es ahora, la transformación es ya, pero también tenemos que esperar muchas cosas. Todos y todas anhelamos hoy que el cambio sea en primera vuelta, y muchos queremos que realmente eso suceda el 29 de mayo. Pero yo diría, si no es en primera vuelta, hay que seguir construyendo, oígalo bien lo que estoy diciendo, construyendo Estado, pensando cada 8 días en que estas propuestas de construcción del Estado debe consolidar el trabajo con la gente en lo local, en las comunidades, en los barrios. La educación debe tener un vuelco hacia cómo soñarnos otro país distinto que nos ayude bastante a todas estas situaciones, en panoramas de tener realmente pensamientos de desarrollo para un país que no se vuelva un país de discusión de izquierda a derecha, sino un país viable, posible, y que es vivir bien en un país como Colombia, que es tan rico, que tiene todas las riquezas, que tiene todas las posibilidades, y un país como Colombia
que es una esperanza realista, que siempre acompaña a cómo podemos soñarnos con la paz, cómo nos podemos soñar con un empleo digno, cómo nos podemos soñar con una colectividad que construye en la diferencia, que ha sido muy importante ese tema en este tiempo. ¿Y qué es eso de la diferencia y cómo la vamos a tratar? Que es también, para las mujeres ha sido muy importante cuestionarnos siempre qué es construir en medio de la diferencia. Y creemos también que esa parte va a ser fundamental y esencial si este domingo se dice que vamos para una segunda vuelta hasta lograr que tengamos una transformación en el país. Escuchando muchísimo los discursos de los candidatos, hay un discurso de Gustavo Petro que es esencial escucharlo y oírlo, y es el de cómo hacemos, no solo para mirar la construcción de la diferencia, sino para que todos y todas nos sintamos país y podamos desarrollar un país como el que queremos. Y creo que es una de las oportunidades. Teníamos una costumbre que no era la más lógica y era que cada vez que elegíamos, poníamos en el elector o a quien elegíamos todo el país y ahí nos representaba. Hoy no, hoy lo tenemos que pensar. Ya no es tiempo de delegar, sino pensarlo, qué vamos a hacer, con qué vamos a aportar, dónde nos organizamos para que el aporte se vea. En cada rincón y en cada esquina de este país hay que hacerlo y explicar los programas, los temas, los puntos y conversar también nuestras necesidades. Yo creo que el conversatorio tiene que ser desde ya, conversar todos, todas. Y ahora sí, entonces, para el tema de hoy, le doy la bienvenida a la doctora Miriam y a la doctora Alice para que nos presenten al doctor Elmer Abel Lozano. Bienvenido, Elmer, para que él nos explique por qué es importante esa potenciación del campo, qué es lo que hoy realmente tenemos para que el campo sea realmente potenciado, cómo podemos en esa potenciación ver la vida de las y los colombianos diferente y cómo podemos que no solo esta potenciación, sino también esta necesidad de mirar conjuntamente los retos hoy con el pacto histórico sea una realidad. Quedan entonces ustedes con nuestras abogadas para que ellas presenten el tema y lo saquen adelante en este conversatorio. Una feliz tarde para todos, todas, y un saludo muy especial a quienes nos escuchan. Bienvenida Miriam, bien pueda Miriam y Alex. Buenas tardes, compañeros y compañeras, buenas tardes. Agradecer la presencia del doctor Elmer Abel. Bienvenido a su casa. Consideramos muy pertinente este tema en el sentido que él es una persona campesino, agricultor, en este tema que le toca y que le ha tocado desde la directiva cuando fue presidente de la Junta Directiva del Distrito de Riesgos en Uso Saldaña. Doctor, es grato para nosotros tenerlo nuevamente en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos y todas y muy contento de estar acá con ustedes. Aló. Aló. Sí, se le escucha, doctor. Bueno, Elmer, bienvenido. Puedes hablar y puedes prender tu micrófono. Okay. Te escuchamos muy bien. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes para todos y todas. Contento de estar acá en este espacio, construyendo país y pues, construyendo campo. En primer lugar, pues, la importancia, ¿no?, del campo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria que hemos venido destruyendo a lo largo de los años, cambiando nuestro modelo productivo, nuestra vocación agrícola por una vocación de importaciones, por una sustitución de nuestros cultivos por importaciones, y que precisamente en esta época, a raíz de la pandemia, a raíz de toda la crisis de transporte marítimo, los conflictos internacionales, pues nos hemos dado cuenta que hemos cometido un gran error y lo estamos pagando todos los colombianos por el precio de los alimentos. Porque en este momento que no somos autosuficientes, no estamos
abasteciendo completamente las necesidades de alimentos del país. Por años, donde pasamos de importar 3 millones de toneladas de comida a importar 14 millones de toneladas de comida, teniendo todo el potencial, toda la infraestructura, toda la tierra, toda la productividad para poder ser potencia, no solamente para Colombia en el tema agrícola, sino a nivel mundial. Contamos con una ubicación estratégica, contamos con diferentes pisos térmicos, con grandes llanuras, y no la sabemos aprovechar. Una gran fuente, una gran riqueza hídrica, que es lo principal, porque la agricultura se escribe también con A de agua, y aquí somos bastante ricos en eso y no hemos sabido aprovechar ese tema. Y también la agricultura como fuente de trabajo. Nuestro país es un país rural, un país que sus bases se fundan y su industria, su trabajo se funda en el campo. Muchos de nosotros hemos migrado a las ciudades, nuestras familias migraron a las ciudades, y desde el campo se ha construido este país. Por lo tanto, tenemos que volver a recuperar esa vocación agrícola y explotar esta riqueza tan inmensa que tenemos. La importancia de la industrialización, y porque es que mucho se habla de subsidios, mucho se habla de apoyar al campo, pero tenemos que ver el campo y la problemática campesina desde lo profundo, desde las bases que realmente pueden solucionar a largo plazo la problemática campesina, la problemática de la producción agrícola. Para nadie es un secreto, pues, que nosotros en muchos de nuestros productos pues, no somos competitivos, porque no tenemos esa infraestructura. Nos han abandonado durante muchos años en el tema agrario, no hay una política clara de Estado. Por lo tanto, pues hemos venido perdiendo competitividad, y esa competitividad pasa por el acceso a la tecnología, acceso a maquinaria, acceso a vías rurales que hoy en día se encuentran en pésimo estado, que nos dificultan mucho la salida de los productos a los mercados. Por lo tanto, toda esa serie de circunstancias nos van quitando competitividad y nos van restando a la hora de salir a competir a los mercados mundiales. Apenas estamos arrancando con productos como el aguacate, como la lechuga, como la feijoa y el mismo ganado. El resto de productos prácticamente pues tenemos una dificultad en el sentido de los costos de producción, la falta de vías, el transporte, combustible que necesitamos, la misma mano de obra también que se hace escasa en el campo por la migración de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes a las ciudades. Y allí es donde tenemos que atacar esta problemática. No, pero tenemos igual que volver el campo competitivo y rentable, porque ningún negocio pero es que yo conocí que no sea una rentable, pues no reinvierte sus utilidades, no Por favor, reinvierte. cierran los ahí micrófonos. comienza ahí sí que le sale con los tenis y con los Alice, perdóname, doctor. Alice, usted que tiene, es anfitriona, cierre los micrófonos, gracias. Perdón, Por favor. doctor. Sí, les decía que si un negocio no es rentable y no puede obtener una utilidad en su actividad, pues difícilmente se puede permanecer en el tiempo, y difícilmente se puede reinvertir en lograr mejores resultados en la producción. Y el campo colombiano, pues venimos atrasados hace mucho tiempo porque quisimos cambiar nuestro modelo económico a un modelo de extracción, a un modelo de minería, y abandonamos la industria, tanto la industria agraria como la industria como tal en las ciudades. Entonces, allí comenzamos a importar, dejamos que otros países sustituyeran esas necesidades, y hoy en día vemos esa problemática de los costos de producción para los campesinos, para la industria, porque todo lo traemos importado, no producimos nada. Entonces tenemos el tema de los fertilizantes con el tema de la guerra Rusia-Ucrania, tenemos el problema en la China con los puertos cerrados, donde vienen las principales materias primas o básicos para la producción agraria.
en cuanto a agroquímicos y toda la parte de fertilizantes que viene de Rusia y de Ucrania. Entonces, por eso es necesario industrializar el Estado, porque también hemos ido, el campo, porque hemos ido perdiendo esa competitividad porque nosotros no le damos ese valor agregado a los productos. Entonces, se convirtió en una cadena donde hay unos monopolios por falta de esa industrialización, porque nunca hubo un programa de Estado que nos permitiera tener esas herramientas, esas maquinarias que nos puedan ayudar a dar ese valor agregado y que nos permitan tener una mejor utilidad y no tener ese problema cuando son perecederos los productos. Allí eso nos resta mucha competitividad. Es muy difícil una persona que cultiva arroz tener que ir a entregar el arroz al molino porque no se negocia, sino que se entrega el arroz porque como no tenemos en qué secarlo, y si no lo secamos en menos de 3 días se pierde el arroz, entonces nos toca entregarlo a quien sí tiene esos medios de producción, que son los industriales o los molineros, que es un sector que es manejado por apenas 3 o 4 personas en el país, y ellos colocan las condiciones. Entonces el campesino termina entregando su producto, quedándose con todas las deudas, con todo el riesgo que tiene, y la utilidad se va quedando en el camino y la intermediación. ¿Por qué? Porque no tenemos esos medios productivos, no tenemos esa industrialización del campo que nos permita darle ese valor agregado. Algo tan sencillo como es secar un grano, que ocurre en todos los países del mundo. Yo creo que Colombia es el único país, y está comprobado, que Colombia es el único país del mundo en donde el campesino no tiene plantas de secado para secar sus granos y poder aprovechar mejor los mercados. Y esto es por falta de políticas del Estado. Entonces siempre sale el Estado con subsidios. Vemos como, por ejemplo, existe un subsidio de almacenamiento, donde ese subsidio se lo terminan quedando esas cadenas, esos intermediarios, esas personas que tienen esas herramientas para poder darle el valor agregado a los productos, y al campesino realmente no le llega nada. Lo vimos hace poco con la resolución de incentivo de almacenamiento del arroz, donde los industriales, 8 días antes de que saliera esa resolución, bajaron el precio. Más de lo que estaba en ese momento a 118.000, lo bajaron a 114.000. Una vez sale la resolución, 8 días después, vuelven y lo ponen a 118.000 pesos la carga, y se embolsillaron 50.000 millones sin hacer ningún esfuerzo, y al campesino, que se suponía que ese subsidio iba a retornar en un aumento de precio, pues no lo vio, porque el industrial con esa jugada se quedó con todo el subsidio y con toda la ayuda. Entonces vemos cómo es necesaria esa industrialización, cómo el campesino debe tener esas herramientas que rompan esa excesiva intermediación, que rompan esos monopolios, donde el campesino pueda tener un poder de negociación y por ende poder generar una utilidad para su actividad y pueda seguir creciendo. Entonces vemos un negocio que no tiene productividad, que no tiene utilidad, pues no es viable y termina haciéndose lo que se puede. Entonces tenemos ejemplos, por ejemplo, como el ganado, donde hoy en día tenemos una ventana grandísima para exportar, pero no la sabemos aprovechar porque somos subproductivos. En Colombia tenemos las vacas más cómodas del mundo, una res por hectárea. En Holanda, por ejemplo, son 140 reses por hectárea. Entonces, dejamos de producir, dejamos de vender en los mercados internacionales, y esa es venta que se va perdiendo, y eso quiere decir que son menos divisas, menos ingresos, menos riqueza para el país por nuestra improductividad. Vemos también, por ejemplo, el tema del tema de los cereales. Hoy en día tenemos también una demanda internacional que pues requiere esa productividad, requiere que seamos productores de maíz, de soya, de sorgo, y vemos que como con el paso del tiempo estos cultivos desaparecieron. Hoy en día apenas cuando queremos retomar tenemos producciones de 4 o de 5 toneladas por hectárea, mientras que países como México tienen producción de 22 toneladas por hectárea.
¿Por qué? Porque pues, en su momento las políticas agrarias son políticas que tienden solamente a tapar un incendio, a apagar un incendio momentáneo, algo coyuntural, y nunca vemos el problema de fondo y el problema a largo plazo. Entonces, esperamos y vemos en esta campaña presidencial, desde ese punto de vista de la necesidad de industrializar ese campo, que la única propuesta seria y que ha visto ese problema desde esa perspectiva, pues es la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez. Y allí los campesinos se han venido dando cuenta de todas las mentiras o todo este trajinar que hemos hecho durante muchos años en instituciones como la NUC, como Dignidad Rosera, Dignidad Agropecuaria, donde hemos estado en esta lucha de hacerle ver al Estado pues, la necesidad de poder industrializar, de poder darle ese valor agregado a los productos, para pasar de ser unos simples productores feudales donde trabajamos para un grupo o un monopolio, y pasar a tener esa capacidad productiva y de valor agregado, poder romper esas cadenas. Entonces, allí le estamos pidiendo, asistimos a muchas reuniones durante cerca, por lo menos en mi caso, cerca de 12 años, asistiendo a reuniones del Ministerio de Agricultura, donde siempre son paliativos los que se brindan, porque no hay una política clara, no hay una política de Estado de proteger la agricultura. Y cuando decimos de proteger la agricultura, digamos que no somos tan partidarios del tema de los subsidios, no somos tan partidarios del tema de que nos regalen, sino de políticas claras. Comenzando, por ejemplo, en Colombia no hay una estadística de producción agrícola, o de al menos de siembras. Entonces uno cuando siembra, el agricultor siembra frijol, por ejemplo, que hace 6 meses o 8 meses se estaba perdiendo acá en la región de Cajamarca, en el Tolima, y los agricultores tienen que salir a los peajes y casi que regalarlo, porque no había una estadística de qué tanto había sembrado, qué tan grande iba a ser la cosecha. Y ahorita vemos el otro escenario. Entonces ahora no hay frijol, ahora no hay, está bastante costoso, y así pasa con muchos productos. Entonces no tenemos un centro de estadística. Uno consulta el DANE, consulta inclusive las mismas agremiaciones, y ninguna tiene una estadística clara de cuál es el área sembrada, de cuál es la producción esperada. Y eso dificulta mucho. Ay, qué bacano, ¿sí? Porque Eso vayan a a la Plaza de hora Oro. digamos, Sí, es el que... mercado se rige por oferta y demanda. Si todos nos vamos a cultivar un solo producto, cuando sale esa cosecha, pues se cae. Y de hecho así pasa siempre con el arroz, que sale en su estacionalidad en junio, con el maíz, también pasa en marzo y en octubre. Entonces no hay una estadística, comenzando que el Estado no tiene una institución que realmente nos brinde esa información para que el agricultor tenga esa potestad de decir, bueno, si hay mucho arroz sembrado, pues yo no voy a sembrar arroz. Si hay mucho maíz sembrado, pues yo voy a sembrar soya. Y así, de esta manera, poder manejar esos picos de cosecha que nos afectan tanto. Entonces, como les decía, no es tanto el tema de subsidios, o no es tanto el tema de que nos regalen, o el tema de que el campo se tiene que proteger solo de las importaciones. Sí, es una parte de las importaciones. También hay que proteger al producto colombiano, pero también no podemos perder la competitividad frente al mercado internacional. Por lo tanto, lo que necesitamos son estructuras claras de gobierno, políticas claras, en las que el agricultor pueda tener esa potestad y esas herramientas que le puedan decir si voy a entrar en un cultivo o, no, o voy a sembrar otro. O simplemente que cuando sembramos sepamos que al menos vamos a recolectar y vamos a recoger lo que hemos invertido en nuestros cultivos. Actualmente los agricultores sembramos a ciegas, lo hacemos simplemente porque es una vocación, es lo que nos enseñaron y porque nos gusta la tierra, pero cuando sembramos nosotros nunca tenemos una certeza si siquiera vamos a recolectar esos costos de producción, o vamos a suplir esos costos de producción por lo que nos van a pagar por la cosecha. Y esto, digamos que ha venido haciendo eco mella durante muchos años. Entonces vemos, por ejemplo,
Hoy en día que el mundo demanda algodón y Colombia era un gran productor de algodón y hoy no tenemos algodón. Colombia era un gran productor de ajonjolí y hoy no tenemos ajonjolí. Colombia era un gran productor de sorgo, de maíz, y hoy en día no lo tenemos. La cerveza también se puso cara hoy en día porque producíamos mucha cebada en la sabana de Bogotá, en Boyacá, todo lo que era el altiplano cundiboyacense, y hoy en día no la producimos. Porque estas falta de políticas, falta de reglas claras, pues desincentiva la producción, desincentiva que el agricultor siga metido en un negocio en el que siembra, pero no sabe si al menos va a recuperar sus costos. Y esto, pues, es la importancia que tenemos y que vemos hoy en día en el programa de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que allí hay un derrotero claro y una política clara en cuanto a esa necesidad de industrializar el campo. Y esa industrialización pasa también por algo muy importante, que es el tema de la asociatividad. El campo colombiano, digamos, el campesino, tiene que asociarse porque es claro que para poder acceder a todas estas herramientas productivas, tecnología que tiene un costo alto, la única forma de acceder es con áreas grandes y asociándose. Digamos que acá la única empresa grande que de pronto puede tener acceso hoy en día a esa tecnología es el grupo de Corficolombiana, el grupo a través de Pajonales, que es una empresa del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, y es donde hemos visto que esas grandes empresas, esas grandes industrias, bueno, el tema de la facenda también, son las que tienen hoy en día acceso a esa tecnología de punta, a esa agricultura de precisión, que requieren unas inversiones y eso solamente lo puede hacer quien tiene capital. El campesino de a pie, el campesino del minifundio, pues le es muy difícil acceder porque su capacidad productiva no da para invertir en una tecnología que puede tener, digamos, muy buena aceptación, pero para la cantidad de áreas cultivas, pues no es rentable. Entonces la única forma es asociándonos y desde ese punto de vista también se ve en el programa de Gustavo Petro que el tema de la asociatividad tiene que tener un impulso donde los campesinos a través de asociarse puedan tener acceso a todas esas herramientas y a créditos que les puedan brindar acceso a la tecnología. Hoy en día vemos, digamos, desde el punto de vista de poder acceder a créditos, que el Banco Agrario de Colombia pues saca unas muy buenas ideas, tiene unas muy buenas propuestas, pero para el campesino, para el agricultor, en su gran mayoría es muy difícil acceder, muy difícil el tema del acceso al crédito, que ese es otro punto que es a lo que nos referimos cuando decimos que no somos como tan afines al tema de subsidios y más bien al tema de la productividad. Pero para esa productividad, pues les repito, tenemos que tener acceso a capital, y ese capital pues lo obtenemos a través del sistema financiero, pero los recursos que se destinan para esos créditos, primero, pues son muy limitados. Hay unas líneas especiales de crédito que se lanzan cada año para cada cultivo, pero no tenemos cobertura suficiente. Entonces, cuando sale la línea de crédito, a los 3 o 4 días ya esos recursos se han agotado. Y quienes acceden, pues es quienes tienen toda una infraestructura, los grandes industriales, que son los que tienen ya esa infraestructura, ese respaldo económico, tienen las personas capacitadas para poder generar esos proyectos, y a la final al campesino tampoco le llegan esos recursos que no son gratis, pero que de cierta manera le pueden ayudar a mejorar su productividad. Entonces, allí en el crédito tenemos dificultad en la cobertura, en la cantidad de recursos que se dejan para poder ponerlos a circular en el agro, en el sector campesino, y por otro lado el acceso, porque el Banco Agrario, sobre todo, que es el que más recursos coloca con finales, tiene muchas limitaciones en cuanto
la aprobación de créditos, en cuanto a toda la tramitomanía, a todo el tema de documentación que exige. Y lógico, para un campesino pues es muy difícil, digamos, se le habla de un flujo de caja o se le habla de un proyecto agropecuario para presentar, y el campesino no tiene ese acceso y tampoco le brindan esas herramientas para que esa persona pueda desarrollar esa documentación, esos proyectos, esos flujos que le puedan demostrar que su negocio es rentable y que es sujeto de crédito del banco. Entonces allí se limita mucho el tema del acceso, y por lo tanto el agricultor sin una rentabilidad que le permita reinvertir sus utilidades y fuera de eso sin crédito, pues es muy difícil avanzar, es muy difícil que pueda generar tecnología, que pueda generar productividad. Y ahí vamos que digamos son aspectos claves en el tema de esta industrialización, y que este programa de gobierno es el único que realmente de manera seria y de manera concreta habla de esa necesidad de industrializar el campo para que el campesino no tenga que salir a arreglar sus productos, habla de su acceso al crédito, de fortalecimiento al sistema del Banco Agrario, habla de la asociatividad como modelo económico para poder lograr que los campesinos accedan a tecnología, accedan a grandes, digamos, maquinaria que pueda hacerlos más productivos, más rentables. Y otro aspecto importante que toca este programa de gobierno es el tema del problema de la tierra, el problema de la tierra en Colombia. El problema de la tierra es que está concentrada en muy pocas manos, y esas pocas manos no la hacen productiva, sino que la utilizan como un símbolo de poder. Entonces, entre más hectáreas se tengan, más respeto hay que tenerle a un patrón. Y ese no es el sentido. Digamos que eso rompe todo el modelo económico capitalista, ¿sí?, que se funda precisamente en la eficiencia, en la competencia, y vuelve a la gente productiva y vuelve la tierra improductiva. Y allí tenemos que romper ese esquema de la tierra como símbolo de poder, y más bien la tierra como símbolo de producción, como generador de riqueza. Y entonces volvemos al tema del ganado. Entonces vemos grandes extensiones de tierra dedicadas a la ganadería, con una red por hectárea, es improductivo, es ineficiente, y en el momento en que se nos abren los mercados, pues el país no está preparado, y en lugar de vender, hablando en el término de una hectárea, de vender 140 vacas, vendemos una. Entonces estamos dejando de percibir ingresos por 140 cabezas de ganado. ¿Por qué? Por nuestra ineficiencia. Y 140 cabezas de ganado le generan empleo, generan ingresos, generan divisas, generan bienestar, generan riqueza para Colombia. Y nuestra ineficiencia, por esa mala tenencia de la tierra, pues aquí la vemos reflejada. Y así pasa con todos los sectores, digamos, de productividad, en el sentido de que esa tierra improductiva, pues hay que ponerla a producir en algo. Nosotros tenemos un gran potencial, por ejemplo, en el tema de los llanos orientales, no solamente con el ganado, es un potencial grandísimo en el tema de cultivo, de siembra de cereales, que inclusive ha venido cogiendo fuerza. Han llegado multinacionales, han llegado comunidades de otros países, y han adquirido unas cantidades de tierra, y nos han demostrado de cierta manera que es productiva esa tierra, que se puede sembrar maíz, que se puede sembrar soja, que se puede sembrar arroz, que se puede tener ganado. Que el ganado hoy en día no es de grandes extensiones, sino al contrario, de pequeñas extensiones donde seamos más eficientes. Y entonces viene toda esta, digamos, propuesta malinterpretada de alguna manera, en el sentido de que se le va a quitar la tierra a la gente, y el que tiene una casa se le van a quitar, el que tiene dos casas se le va a quitar una. El tema no es ese, estamos hablando de un problema mucho más profundo, que inclusive quedó plasmado en los acuerdos de La Habana, en los acuerdos de paz, y que hoy en día no se ha cumplido, y allí también en ese acuerdo tampoco nunca se habló de quitarle la tierra a nadie, sino
las personas que adquirieron esas tierras de manera ilícita, pues que las devuelvan al Estado. Y quienes las tienen improductivas, que las pongan a producir, o si no, que las vendan, o que paguen mayor impuesto. Digamos, ese tema ya se vivió en Bogotá en alguna época, inclusive el mismo Gustavo Petro en su alcaldía subió el impuesto predial a todos esos lotes de norte que eran para vivienda, y que hoy, ¿por qué no logramos que esas personas no tengan, en lugar de que tengan lotes de norte, que los vendan para construir, y si no los quieren vender para la construcción, para construir vivienda, pues que paguen impuestos? Y así se logró también pues que esos lotes entraran al mercado para que la vivienda no tuviera esos incrementos tan altos que han venido teniendo durante los últimos años. Entonces, básicamente es el mismo modelo que se está proponiendo en el tema agrícola, y acompañado de que quienes adquirieron terrenos por vía ilegal, pues, llámese narcotráfico, llámese paramilitarismo, desplazamiento, llámese porque todas las personas también que se adueñaron de tierras aprovechándose de sus puestos desde el Estado, desde el tema de asignándose baldíos, pues que ese banco de tierra tiene que volver al Estado para que el Estado haga una redistribución de la tierra. En el tema es claro que quienes no han adquirido esas tierras de esa manera, lo único es que se propone el pago de un impuesto para quienes adquirieron sus propiedades, sus bienes, de una manera lícita, pero que actualmente son improductivos o que no tienen esa cantidad de tierra produciendo algo o siendo eficientes en el uso de esa tierra. Entonces, deben pagar un impuesto. Y si no pueden pagar el impuesto, pues deberían venderlo a quien sí lo pueda poner a trabajar esa tierra, o devolvérsela al Estado, o vendérsela al Estado para que el Estado haga uso o haga una redistribución de esa tierra. Y eso es lo que ha sido malinterpretado. Digamos que eso no está, digamos desde el sector campesino, de pronto a veces la falta de comunicación o la mala información pues lleva a una interpretación totalmente errónea de un concepto que por demás es muy capitalista, la eficiencia y la competencia. Entonces, pues allí tenemos ese otro aspecto del tema campesino, donde la tierra se debe redistribuir, y esa redistribución se tiene que hacer por las vías legales, por las vías normales del capitalismo, de la oferta y la demanda, del acceso a la tierra, de la necesidad de ser productivo, y no a través de otros mecanismos como la violencia o el abuso del poder. Entonces, esa es la importancia. Yo creo que la industria, y eso va a contribuir también a la industrialización y a generar esa riqueza que nos permita realmente tener un campo productivo, eficiente, y donde el campesino tenga utilidad. Eso es importantísimo, y eso solo se puede lograr primero, repito, con el tema de la industrialización, es decir, dándole valor agregado a los productos que sacamos. Nosotros tenemos productos, por ejemplo, como el limón. El limón en cualquier parte de Colombia, si vale 50.000 pesos en Bucaramanga, en el Tolima, en el Huila, en el Caquetá, en Abastos debe estar en 150.000, 200.000 pesos un bulto de limón. Entonces, esa cadena excesiva de intermediación, donde el campesino es el que menos gana, pues es la que hay que tratar de romper con esa industrialización. Si el campesino tuviera un cuarto frío donde guardar su limón mientras que pasa un pico de cosecha, o donde pueda transformar ese limón en zumos no perecederos, donde pueda aprovechar el aceite de su cáscara, donde pueda aprovechar para hacer esencias de limón que se utilizan en diferentes industrias, pues sería diferente el tema, y por eso es necesario ese instrumento, porque a partir de ahí el campesino puede tener utilidades que le permitan ser competitivo, reinvertir en su negocio y acceder a nuevas tecnologías que le permitan precisamente esa productividad. El tema del acceso al crédito también, que
repito, es importantísimo en el sentido de poder tener acceso suficiente, cobertura suficiente, un negocio rentable permite el pago de sus créditos con el tema de los intereses, más aún en el Banco Agrario y en el tema de crédito, pues debe haber unas políticas claras en el sentido que si vamos a competir internacionalmente debemos tener las mismas condiciones que tienen los demás o los países con los que vamos a competir. Entonces uno ve, por ejemplo, como países como Estados Unidos o como Brasil manejan tasas anuales del 1.5 y el 2% para el sector agrario. Y nosotros aquí estamos pagando el 10, el 12, el 7, cuando menos es un campesino de muy poca área. Entonces aquí también tenemos que nivelar eso. Vemos cómo el mismo Estado financia la exportación de sus productos con créditos muy bajos. El tema de Brasil. Brasil permite la exportación de sus productos agropecuarios y los mismos bancos brasileños le prestan a quien va a importar en otro país a tasas muy bajas, tasas del 3% en crédito internacional. Esa clase de apoyos y esas políticas son las que han llevado, por ejemplo, a países como Brasil a convertirse en grandes productores, en grandes potencias mundiales en el tema agropecuario. Entonces, ese tema del crédito y ese sector financiero debe estar, digamos, encaminado a generar esa clase de políticas. Y allí, pues vemos que no es el tema de que nos van a regalar, que estamos pidiendo que nos regalen y que nos subsidien todo, sino que tengamos unas condiciones similares a los de nuestros competidores. El acceso a la tierra también es el otro punto que acabamos de tocar y que acabamos de hacer referencia en el sentido de la productividad. Entonces, esas grandes extensiones que están destinadas únicamente a la ganadería, o muchas veces ni siquiera a la ganadería, sino como símbolos de poder, simplemente la finca donde tengo 11.000, 20.000 hectáreas sin hacer nada, y la utilizo únicamente para ir a presumir los fines de semana en Villavicencio, en el Casanare, en la costa, tengo mi finca, pero eso no se puede permitir que la tierra se utilice como un símbolo de poder, como una casa vacacional, sino que la tierra tiene que ser productiva. Y allí tiene que generarse política de Estado, y los colombianos tenemos que aceptar que eso es ineficiente, que eso genera atraso y genera pobreza en el país. Y que si queremos pasar de tener una economía raquítica, basada solamente en una especulación o en una especulación como la ha generado el tema del narcotráfico, que ha sido una de las grandes fuentes de acumulación de tierra, ¿sí? Pues eso tarde o temprano va a llegar el momento en que se estalla esta problemática y la economía va a quedar en nada. Si nosotros no hemos logrado pasar a un modelo realmente productivo, donde no se especule con el exceso de efectivo del narcotráfico, de la corrupción, la acumulación de tierra por temas de conflicto. Entonces, si pasamos de ese modelo a un modelo real de producción, pues va a haber mucho beneficio. Muy seguramente también el tema de las ciudades se verá digamos, reflejado en el sentido de que muchas personas ya no van a tener esa necesidad de irse a engrosar las periferias de las ciudades, a trabajar indignamente, a pasar su vida montados en un transporte público que se demora 2 horas en llegar a su casa, y van a querer quedarse en el campo. Y eso genera riqueza, eso genera valor agregado, eso genera bienestar, genera vida digna. Y el campo tiene todo ese potencial para brindarle a Colombia esa oportunidad, siempre y cuando se cambie el presupuesto de estar invirtiendo en guerra, de estar invirtiendo en temas que son poco productivos para el país, y que si lo redirijamos a temas tan sensibles como la educación y el tema de producción agraria, que van muy de la mano, y tenemos que acercar ese tema educativo y ese tema de ciencia y de tecnología a nuestro campo, que incluye o está incluido dentro del tema de la industrialización, para que sea realmente una productividad también encaminada y de la mano con el conocimiento. Y allí tendrán que hacer un esfuerzo las grandes, las universidades, el SENA, el ICA,
las federaciones que manejan hoy en día los parafiscales, como Fedegan, como Fedearroz, que manejan parafiscales, que son recursos que aportamos todos los agricultores y los campesinos para fomentar y para mejorar nuestra productividad. Y allí tenemos que trabajar de esa manera, encaminados a realmente lograr un campo con utilidad y que permita ser fuente generadora de empleo. Y eso es, se habla de que si esto se logra, podemos estar generando cerca de 3 millones de empleos en el país. O sea, eso es, y además de empleos de calidad y con vida digna, porque el campo tiene esa ventaja de que quienes tenemos la fortuna de trabajar en el campo, nuestra vida es mucho más tranquila, tenemos una mejor calidad de vida en cuanto a, no a recursos económicos, sino en cuanto a disposición de nuestro tiempo, a disposición de la facilidad de movilizarse. Nos falta un poco el tema, o mucho en el tema de la educación, pero tenemos en cuanto al medio ambiente, al aire que respiramos, todo esto se ve reflejado en una sociedad más justa y más rural, que permita este tipo de vida digna y de vida, digamos, de calidad, en calidad a nuestras tareas, a nuestro trabajo. Yo creo que básicamente ese es el tema, digamos, la importancia de por qué estamos buscando, por qué durante muchos años se ha venido trabajando y se ha venido solicitando precisamente al Estado colombiano generar esas políticas y esos momentos o esas oportunidades para que el campo tenga ese tránsito entre dejar de ser un simple productor agrario, es decir, que tan solo se dedica a sembrar y a recolectar su cosecha y entregarla, a pasar a tener un campesino que tenga, además del cultivo y de recolectar su cosecha, pueda darle el valor agregado a sus productos. Y hacemos un tránsito a esa industrialización que seguramente le va a generar no solamente bienestar a ese campesino que la cultiva, sino a la sociedad en general, porque eso se va a ver reflejado en fuentes de empleo, en menos personas que tengan que emigrar a las ciudades, en riqueza en el momento, en la medida que podamos lograr ser competitivos y exportar nuestros productos. Y pues ese es el tema, y aprovechando pues el tema del momento político que vive Colombia, pues muy juiciosamente nos hemos sentado a hacer esa tarea de revisar los programas de gobierno y realmente que se ajusta, y el que tiene claro el tema es el programa de Gustavo Petro. Los otros candidatos apenas tienen vagas ideas, y además que en el caso particular de quienes trabajan o quienes vienen haciendo campaña, desde las campañas que son protegidas o que de alguna manera tienen la bendición del gobierno nacional, pues vemos que esas mentiras que ellos vienen diciendo son las mismas mentiras que en mi caso particular llevo 12 años escuchando, y que siempre tocan, digamos, puntos superficiales y tendientes solamente a apagar un incendio momentáneo del tema de la agricultura, pero no con la profundidad con la que la toca el programa de Gustavo Petro y de Francia Márquez. No sé si tienen alguna pregunta, si de pronto les puedo ampliar, si me quedé corto en alguna de las propuestas o de las ideas. Gracias, doctor Elmer. Creemos que estos aportes que hoy nos ha dado es una oportunidad para repensar en este tema, potencializarlo, y nos dejan inquietudes como, por ejemplo, fortalecer esas debilidades de orden político, institucional, social, económico y ambiental, entre otros factores que se tienen. Y lo mismo, cómo ver hacia en perspectiva para garantizar esa seguridad alimentaria que requiere nuestro país, y pensar en estos grandes obstáculos que ustedes nos han referido, que son como hay que presionar para ver cómo superar en ese sentido. Entonces, no sé, compañeros, si ustedes tienen alguna inquietud relacionada al tema que nos trajo el doctor Elmer. Gracias, Miriam. Heriberto, ¿cómo estás? Gracias a usted. Muy bien, un saludo fraternal, combativo y revolucionario para todos los que están conectados. Gracias.
No, muy bien la explicación del compañero. Yo creo que es claro frente a la industrialización sobre lo que es el campo y sobre todo que hay que tener claro y poder explicarle en los territorios, en los barrios, al interior de nuestros hogares, que este domingo tenemos que salvar a Colombia, que tenemos que ir por el camino del cambio y como siempre, montándose en el carro y metiendo la primera. En primera tenemos que llegar porque es la única salvación. Quizás si no llegamos a la primera, como lo dijo... Se le fue la voz a Heriberta. Sí, diga. Buenas tardes. Voy a permitir leer unas opiniones de la compañera Edilza Castillo respecto al tema Con que aquí todos los... está... Aló, Aló. Es que se te fue la voz, Heriberta. ¿se cortó? Sí, sí, señor, siga. Bueno, no, que para mí es claro que todo lo explicado aquí es el camino a seguir para que cada uno de nosotros hagamos el ejercicio en el territorio, en el barrio, en la comuna, inclusive en el interior de nuestra casa, porque el camino para salvar a Colombia es solo llegar a este domingo y poner la primera. En primera tenemos que llegar y empezar el cambio. ¿Está ahí? Ahí estamos, firme y Pero combatiendo. que yo ya Gracias. y acá, ese es el paquete que No, tengo cierra todo los revisado, pero no micrófonos. me acuerdo. Alice, lee los comentarios de Dilsa para que podamos cerrar. Alice. Sí, sí, señora, es que estaba cerrando los micrófonos, qué pena. Bueno, la compañera Edilza nos comenta lo Castillo. siguiente. Desde el gobierno de César Gaviria, cuando dijo bienvenidos al futuro y dio vía libre a la apertura económica, engañando al pueblo colombiano con el discurso populista de que íbamos a inundar los mercados europeos y norteamericanos con nuestros productos, se declaró la ruina y la destrucción de la producción agropecuaria nacional. Y para que esa destrucción del agro se dé, porque era y sigue siendo política del Estado, reestructuró, eliminó, privatizó entidades de crédito de asesoría de investigación del sector agropecuario como Caja Agraria, Incorpora, Secora, IDEMA, entre otras. Nos dicen, históricamente los países desarrollados han subsidiado a los productores, son países protectores. Entonces, ¿por qué a nosotros nos quieren prohibir el proteccionismo? ¿Por qué no quieren que subsidien a nuestros productores? Es difícil competir con productores norteamericanos y europeos donde los subsidios estatales son altos y el desarrollo tecnológico es avanzado. Muy bien, Alice, como dice Elmer, yo creo que muchas gracias, Elmer, excelente. Una charla que nos queda clarísima para poder hoy a las 5:30 de la tarde las y los trabajadores poder hablar con Gustavo Petro y con Francia Márquez en la Casa Comunista en Teusaquillo y así avanzar profundamente en este tema. La tierra no es para acumular, sino para potenciarla, para que nuestra riqueza sea realmente una verdadera soberanía alimentaria con la producción de la tierra y para que se genere una exportación real desde este país tan rico y tan diverso en tantas cosas. Es como lo esencial para que en el día de hoy nos pensemos y podamos hoy conversar todas estas cosas en la Asociación Cristiana de Jóvenes desde las 5:30 en la carrera 16A, número 28, AB33. Quienes estemos aquí en Bogotá, pues para que nos acompañen
y hoy es ese conversatorio de las y los trabajadores, y con este tema tan excelente que nos hace Elmer, pues podemos ya tener muchas claridades frente a lo que es potenciar la tierra, la necesidad que hoy tenemos de salir a que el campo sea protegido y que sea dotado para toda su producción, y que acompañemos estas propuestas en el pacto histórico, que nos van a ayudar muchísimo, muchísimo en el bienestar de la vida. Bueno, muchas gracias, una feliz tarde para todos y todas. Miriam, Gracias. muchas gracias. Gracias, muy amables. Que estén muy bien. A todos, gracias por estarnos acompañando hasta esta hora. Buena tarde. Buena Buenas tarde. tardes. Hasta luego. Chao. Firme y combatiente para todos. Bueno, Heriberto, Muchas gracias. Feliz tarde Hasta para luego. todas y Feliz todos. tarde y gracias por su asistencia. Gracias, Ilbrando. Dentro de 8 días celebramos. Gracias, Ligiecita, muy amable. Listo, Yolanda. Entre 8 días nos vemos. Gracias, un celebrando. abracito para todas y todos. Gracias. Que estén bien, Chaito. Feliz tarde para todos. Un saludo para Teófilo. Teófilo, un saludo y gracias por estar aquí. Buenas tardes, compañero. Aquí hay un restico de Bioteo. ¿Cómo estamos, pues, compañero? Eso, yo, Teo, hace rato no nos vemos, hermano. Firme y combatiente, hermano. Esta vez me Así. pude ir para Bogotá porque estaba teniendo una cita médica, compañero. ¿Y cómo vamos las negociaciones? Hermano, ayer estábamos en incremento salarial en la gobernación y una pelea brava ahí. Ahí hicimos la exposición y la gobernadora se plantó en el 9 y nosotros estamos pidiendo el 10. Vamos a ver para la próxima reunión, pero por ahí conseguimos el 9.5 y Dios quiere. Con el poder de Dios, ya tan cerca ahí a la situación, tan cerquita. No es mucho Sí. la disputa. Sí, de todas formas, de 9 para arriba es bueno. Sí, claro, totalmente. Ajá. Listo, compañero. Un abrazo. Bueno. Pues, me cuida. Estoy pendiente para las próximas eventos. Listo, yo, Teo. Bien, un saludo. Chao. Bueno, saludos igualmente. Un saludo para los compañeros de Sintrapain. Bueno, esto se acabó. Doris, está por ahí todavía, un abracito, Dios te bendiga. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por el saludo para Sintrapain.